Del presidente del Gobierno. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho, recogido por nuestra Constitución, para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que desgraciadamente está sufriendo el mundo y también nuestro país. La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus, el conocido como COVID-19, crea circunstancias extraordinarias como las que la ley contempla para dotar al Gobierno de España de recursos legales también extraordinarios. En la reunión prevista para mañana, el Consejo de Ministros extraordinario adaptará un conjunto de decisiones excepcionales al amparo de la declaración del estado de alarma que se va a decretar mañana. Estas decisiones estarán orientadas a movilizar todos los recursos del conjunto del Estado para proteger mejor la salud de todos los ciudadanos. Recursos económicos, recursos sanitarios, tanto públicos como privados, tanto civiles como también militares, para la protección de todos los ciudadanos, en particular de los que resulten más vulnerables frente al virus por su edad o por otros procedimientos previos. Y también para responder a la emergencia social y económica con la máxima agilidad y contundencia. Queremos la máxima coordinación de recursos, eficiente y garantizada del conjunto de administraciones públicas y su mejor funcionamiento. El Gobierno de España va a proteger a todos los ciudadanos y va a garantizar las condiciones de vida adecuadas para frenar la pandemia con la menor afectación posible. Naturalmente, me dispongo a dar cuenta de inmediato al Congreso de los Diputados. Ya he informado a la presidenta del Congreso. He trasladado también a las principales fuerzas políticas esta decisión. Otro tanto voy a hacer con los presidentes autonómicos, con quienes mantendré una conversación telefónica esta misma tarde. A todos ellos y a todas ellas quiero trasladarles por anticipado mi reconocimiento por el trabajo que vienen haciendo, cada uno desde sus instituciones y sus responsabilidades. También mi gratitud por su comprensión ante estas decisiones que se dirigen a combatir una emergencia que amenaza la salud y el bienestar de todos y que no atiende a fronteras ni internas ni externas. Estamos solo en la primera fase de un combate contra el virus que libran todos los países del mundo y, en particular, nuestro continente, Europa. Nos esperan, como dije al principio de la semana, semanas muy duras. Dijimos que vendrían días difíciles y tomamos medidas a la altura de esa dificultad. Y no cabe descartar que en la próxima semana alcancemos, desgraciadamente, los más de 10.000 afectados. Todo el esfuerzo de las autoridades sanitarias, tanto internacionales como nacionales y autonómicas, está dirigido a evitar una propagación demasiado rápida del virus para poder así auxiliar a los pacientes que por su edad o por dolencias previas sean más vulnerables y precisen la necesaria atención hospitalaria. Todos tenemos una tarea y una misión en los próximos días, en las próximas semanas, y no es menor. La primera línea la forman los profesionales de la salud, nuestro escudo frente al virus. Ellos, con su entrega, con su sacrificio, nos protegen a todos y merecen el reconocimiento y la gratitud de todos. La misión de las autoridades sanitarias nacionales y autonómicas es también clara: proporcionar a los profesionales los medios para desarrollar su labor y mantener y reforzar la extraordinaria coordinación que han desarrollado en estas últimas semanas. Quiero también trasladar un mensaje muy especial a nuestros mayores y a las personas con enfermedades crónicas que, lógicamente, debilitan sus defensas. Deben protegerse al máximo frente a la infección. Evitar a toda costa los contactos y la exposición en espacios públicos. También me gustaría dirigirme a los jóvenes, quienes tienen también una misión decisiva. Es cierto que por su vitalidad pueden sentirse al abrigo de los efectos más severos del virus, pero pueden actuar como transmisores a otras personas cercanas mucho más vulnerables. Su colaboración, la colaboración de los jóvenes, es decisiva para cortar los contagios y por eso deben limitar los contactos y mantener la distancia social. Y a todas y a todos, queridos compatriotas, tenemos, por supuesto, un deber personal, que es seguir a rajatabla las indicaciones de los expertos y colaborar unidos para vencer al virus con la máxima responsabilidad y también con la absoluta disciplina social. Lo he venido diciendo a lo largo de esta semana.
haremos desde el Gobierno de España lo que haga falta, cuando haga falta y donde haga falta. La declaración del estado de alarma permite movilizar al máximo los recursos materiales para combatir el virus. Pero también me vais a permitir que haya un recurso fundamental que está más allá de cualquier ley o decreto y al que me gustaría apelar directamente a los compatriotas. La victoria depende de cada uno de nosotros, en nuestro hogar, en nuestra familia, en el trabajo, en nuestro vecindario. El heroísmo consiste también en lavarse las manos, en quedarse en casa y en protegerse a uno mismo para proteger al conjunto de la ciudadanía. Tardaremos semanas, va a ser muy duro y difícil, pero vamos a parar el virus. Eso es seguro, con unidad, con responsabilidad y con disciplina social. Superaremos esta emergencia amparándonos en el Consejo de la Ciencia y apoyándonos en todos los recursos del Estado. Pero también es seguro que lo conseguiremos antes y con los menores daños humanos, económicos y sociales posibles, si lo hacemos unidos y cumpliendo cada cual con nuestro deber. Este virus lo pararemos unidos. Muchas gracias. Buenas tardes. Ha terminado esa declaración institucional que les hemos ofrecido en directo del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, en la que ha anunciado que mañana habrá un Consejo de Ministros extraordinario para declarar el estado de alarma en España. Ha explicado que se supone movilizar todos los recursos públicos y privados para proteger a los ciudadanos, garantizar esa protección y también para detener la pandemia por el coronavirus. Es la segunda vez en democracia que se aplica ese estado de alarma. La primera fue en 2010 con la huelga de los controladores aéreos. En esta situación, el Gobierno centraliza la toma de decisiones y puede, entre otras cosas, limitar los movimientos de los ciudadanos, clausurar industrias y comercios. Es el Gobierno, mediante decreto, el que declara el estado de alarma. Puede ser en parte o en todo el territorio. Tendrá una duración de 15 días y, en el caso de que haya que prorrogarlo, el Congreso debe dar luz verde. La autoridad competente es el Gobierno o el presidente de la comunidad autónoma. La Policía Regional y Local y los funcionarios estarán bajo sus órdenes. Con el estado de alarma, el Gobierno puede limitar la circulación o permanencia de las personas en la calle, requisar bienes, ocupar industrias o fábricas, racionar el consumo y dar las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento. La ley establece sanciones para quienes incumplan las órdenes. El estado de alarma es el primer nivel de reacción ante situaciones de crisis. Es el que se decreta en caso de pandemias. La Constitución también recoge el estado de excepción y el de sitio. Estos dos solo si están en peligro los derechos y libertades de los ciudadanos o la soberanía nacional. La primera y única vez que se declaró el estado de alarma en España fue en 2010, con el gobierno de Rodríguez Zapatero por la huelga de los controladores aéreos. Hola, Alex. Muy buenas Hemos tardes. pedido a Alex Barreiro, nuestro compañero, que esté con nosotros en el estudio porque creo que recuerdas muy bien, porque te ocupaste de contárnoslo, de informar en ese momento, cómo fue esa declaración del estado de alarma en 2010. Pues fue un poco diferente a lo que creo que vamos a ver ahora. En aquel momento el objetivo era desbloquear los aeropuertos. Había 600.000 personas desde hacía días bloqueadas en los aeropuertos y de algún modo el estado de alarma sirvió como un armazón para que el ejército pudiese entrar en las torres de control. Es de algún modo lo que acaba de explicar Pedro Sánchez. Y lo que hemos visto en ese vídeo de Macarena Bartolomé. El estado de alarma lo que sirve es de armazón. Permite que el Gobierno sea quien tiene que tomar las decisiones y que todas las autoridades, tanto civiles como militares, se puedan poner a su servicio y se tomen las decisiones de una forma muy rápida. Lo que pasó en 2010, el 4 de diciembre hubo un Consejo de Ministros, habló Pérez Rubalcaba y a las pocas horas estaban entrando coroneles del Ejército en las torres de control. Que no sabemos cómo se va a concretar en esta ocasión porque el presidente del Gobierno no lo ha dicho. ¿Cuánto tiempo duró? Porque él ha hablado de 15 días. Sí, en principio la Constitución lo que reconoce son 15 días, sin embargo, en 2010 se solicitó una ampliación 10 días después. La ampliación ya no depende del Consejo de Ministros, sino del Congreso de los Diputados. En este caso sería diferente también, porque de momento el Congreso de los Diputados quizás dentro de 10 días no tenga un funcionamiento normal. Bueno, le ha anunciado 15 en este caso ya. Podría ampliarlo. Podría ampliarlo. En aquel momento fueron 42 días, lo que se tardó en recuperar la normalidad y lo que se tardó en que el Ejército desapareciese de las torres de control. Recuerdo que en aquel momento nos preocupaba mucho porque decíamos, pero ¿cómo se aplica el estado de
alarma para una cuestión de estas características. Todos decíamos, los periodistas, hablamos entre nosotros, hombre, es que si fuese una emergencia sanitaria, digamos que aquí a todos nos parece más normal cuáles son los pasos que se van a poder dar a partir de este momento. Lo veíamos en el vídeo, lo decía el propio presidente, pues limitar movimientos, requisar bienes, intervenir industrias, bueno, veremos cómo. Veremos en qué se concreta, y es verdad lo que dices tú, que en aquel caso era una situación muy concreta en los aeropuertos, en este caso probablemente sea más amplia. Alex, gracias por acercarnos y recordarnos los datos. Bueno, como decimos, lo ha dicho él en esa comparecencia, se lo ha comunicado al rey. Mañana habrá esa reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, suponemos que será también telemática. Se lo ha comunicado también a la oposición, ha hablado con los presidentes autonómicos con los que tiene previsto reunirse mañana de forma telemática. Nosotros queremos profundizar un poco más en lo que supone esta situación y saludamos aquí en el telediario a Federico Steinberg, es investigador principal del Real Instituto Elcano. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estábamos hablando estos días mucho de las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus en la anterior situación. Ahora se presenta un escenario nuevo. ¿Cómo va a afectar a la economía ese estado de alarma? Bueno, lo que tenemos que tener claro es que esta situación iba a llegar seguramente si nos fijamos en lo que había pasado en otros países, y de lo que se trata es de tener la mayor capacidad de resistencia como sociedad y como economía ante el periodo en el que dure el control de la pandemia. Esto es lo fundamental, es decir, tener mayor margen de maniobra por las autoridades para poder utilizar lo que esté en sus manos, activar medidas excepcionales, y la clave aquí está en que haya liquidez para las empresas, abastecimiento y una política fiscal, digamos, no encorsetada. Para eso la Comisión Europea también ha salido hoy con un paquete que nos dé capacidad de respuesta hasta que esto pase, que pasará en algún momento, pero que no sabemos exactamente cuándo. Antes de hablar de casos concretos como las pequeñas empresas, que suponemos están muy preocupados los autónomos en este momento, sí me gustaría avanzar. ¿Qué reacción se puede producir en los mercados? Hemos visto que hoy la Bolsa de Madrid había aceptado la situación mejor que ayer, que tuvo unos datos desastrosos. ¿Cómo pueden reaccionar a esa declaración del estado de alarma? Bueno, es muy difícil de anticipar porque lo que tenemos ahora mismo en los mercados financieros es una situación de incertidumbre radical, es decir, de momento de volatilidad extrema, pánico en el sentido de que hay ventas apresuradas, pero cuando las ventas son muy fuertes como ayer, pues después hay compras. Por lo tanto, yo no me fijaría demasiado en los mercados financieros, que durante este periodo de máxima incertidumbre habría que mirar teniendo en cuenta que va a haber comportamientos de rebaños y muy volátiles, y centrarme más en cómo podemos contener la situación en la economía real. Lo normal es que los mercados financieros, en el momento en el que esto pase, pues tengan un rebote, pero hasta entonces van a ser muy volátiles. Me gustaría hablar, si tenemos tiempo, un poquito más de esa economía real, de quienes nos están viendo en estos momentos y están preocupados, esos pequeños establecimientos, esos autónomos, incluso los trabajadores que ven peligrar su puesto de trabajo. ¿Cómo pueden reaccionar ante esta situación? ¿Cómo pueden enfrentarse a ella? ¿Y qué es lo que va a suponer para ellos? Bueno, aquí este es un caso clarísimo en el que hace falta la intervención pública y las ayudas públicas, y la política económica tiene que jugar un papel central. Por el lado de la oferta, digamos, pues tenemos un shock por el cual tenemos desabastecimientos y tenemos bienes que no van a poder llegar de la misma manera al mercado, y luego por el lado de la demanda tenemos una caída del consumo, un montón de cosas que paran, turismo, actividades, tiendas, etcétera. Se trata, por una parte, de tener una política monetaria que riegue de liquidez a pequeñas empresas a través del sistema financiero para que todo el mundo pueda ir refinanciando sus deudas durante estas semanas y no caer en impagos que pudieran llevar de situaciones de insolvencia a situaciones de liquidez a situaciones de insolvencia, y esto hay que evitarlo, y yo creo que el Banco Central Europeo está claramente por la labor. Y luego, desde el punto de vista fiscal, tener medidas presupuestarias para poder o bien ayudar a la población o bien comprar equipamientos médicos y no estar preocupándonos de las reglas fiscales durante un periodo transitorio, y además un paquete de ayuda europea para que no podamos ver episodios en los cuales determinados países que tienen dificultades para gastar tienen que gastar, mientras que otros que tienen superávit pues no les ayudan. Es decir, una respuesta del tipo europeo, que es lo que la Comisión ha anunciado esta misma mañana. Federico Steinberg, muchísimas gracias por tratar de aclararnos un poco más, en medio de la inquietud lógica que produce esta situación a los ciudadanos, lo que supone esa declaración del estado de alarma. Gracias y buenas tardes. Tenemos a Pablo Casado en directo. También sus planes laborales, y que tengan que hacer un gran esfuerzo por responsabilidad.
Por eso comparezco por tercera vez esta semana, para decirles que apoyamos la declaración del estado de alarma que ha anticipado el presidente del Gobierno y que aprobará el Consejo de Ministros mañana. También que si hace falta prorrogarlo durante más de 15 días, como parece que todo indica, contará con el apoyo del Partido Popular en el Parlamento en su convalidación, tal y como marca la Constitución. Estaremos a la altura de las circunstancias y respaldaremos al Gobierno para aprobar las medidas urgentes y necesarias que contengan la expansión de esta pandemia, el coronavirus. Ya advertimos ayer que las propuestas del Consejo de Ministros último eran claramente insuficientes y que era necesario un mando único ante una crisis como la que estamos viviendo en España. Que el Gobierno debía dejar de sugerir y debía pasar a liderar. Debía dar instrucciones claras para garantizar una coordinación efectiva en las situaciones de emergencia y de coordinación sanitaria que esta pandemia está exigiendo. Lo que ayer era una necesidad urgente, esta mañana ha sido un clamor, cuando hemos visto que el Lehendakari declaraba una emergencia sanitaria en el País Vasco, que desde Cataluña se confinaban municipios, que en Madrid se decretaban el cierre de comercios o que en Murcia se limitaban los movimientos de personas venidas de otras comunidades autónomas o en Castilla y León se solicitaba formalmente por carta la declaración del estado de alarma. El control de una pandemia no atiende a límites territoriales, administrativos o competenciales y por eso, sin firmeza, no podríamos ganar esta batalla. A lo largo de estas semanas se han cometido por parte del Gobierno graves negligencias, como alentar a una manifestación multitudinaria con más de centenares de miles de personas el pasado domingo. Y se ha ido a remolque de los acontecimientos, pero tiempo habrá para dilucidar responsabilidades. Ahora es el momento de apoyar medidas extraordinarias para situaciones extraordinarias. Hoy, con los nuevos instrumentos con los que cuenta el Gobierno y que el Partido Popular respalda, es hora de pasar de ir por detrás de los acontecimientos a anticiparse a ellos. Es hora de dejar la descoordinación y los titubeos para pasar a la firmeza y la determinación. El presidente del Gobierno contará a partir de mañana con los recursos de este gran país a su disposición, con todos, y le pido que los use con determinación y con responsabilidad. Quiero, una vez más, enviar todo mi apoyo a los profesionales de la sanidad española por el enorme esfuerzo que están haciendo estos días. Y quiero también extenderlo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que tendrán que empezar a hacerlo aún más a partir del día de mañana para las limitaciones que pueden introducir las nuevas restricciones del estado de alarma. Todo apunta a que la realidad ha desbordado las previsiones y afrontaremos momentos difíciles. Pero somos un gran país, somos una gran nación y superaremos esta crisis como siempre hemos conseguido nuestros grandes logros, con responsabilidad, sacrificio y solidaridad entre todos los españoles. Muchas gracias. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, acaba de anunciar que apoyarán al presidente del Gobierno en esa declaración del estado de emergencia. Ellos habían pedido medidas más radicales ayer, lo ha recordado Pablo Casado, y ha anunciado también que apoyarán esa decisión del presidente del Gobierno y que van a colaborar. Nos vamos al Palacio de la Moncloa para recordar, María, las líneas básicas, los principales titulares de esa comparecencia del presidente del Gobierno. Sí, lo hemos escuchado en este telediario. Mañana el Gobierno va a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario para declarar ese estado de alarma durante los próximos 15 días y en todo el país. Pedro Sánchez ha explicado que ese Consejo de Ministros va a aprobar medidas extraordinarias, medidas excepcionales para movilizar, ha dicho, todos los recursos económicos y sanitarios públicos y privados para proteger a toda la población, a todos los ciudadanos, especialmente, ha dicho, a los más vulnerables. El presidente del Gobierno ha reconocido que vienen semanas muy duras, semanas muy complicadas y que el número de contagiados podría superar la cifra de los 10.000, más de 10.000 contagiados. Ha dicho Pedro Sánchez, que ha explicado que ya se ha puesto en contacto con el rey, también con los líderes de los partidos de la oposición y que esta misma tarde hablará con los presidentes autonómicos. Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
Estas decisiones estarán orientadas a movilizar todos los recursos del conjunto del Estado para proteger mejor la salud de todos los ciudadanos. Recursos económicos, recursos sanitarios, tanto públicos como privados, tanto civiles como también militares, para la protección de todos los ciudadanos. Nos esperan, como dije al principio de la semana, semanas muy duras. Dijimos que vendrían días difíciles y tomamos medidas a la altura de esa dificultad. Y no cabe descartar que en la próxima semana alcancemos, desgraciadamente, los más de 10.000 afectados. La victoria depende de cada uno de nosotros, en nuestro hogar, en nuestra familia, en el trabajo, en nuestro vecindario. El heroísmo consiste también en lavarse las manos, en quedarse en casa y en protegerse a uno mismo para proteger al conjunto de la ciudadanía. Tardaremos semanas. Va a ser muy duro y difícil, pero vamos a parar el virus. La colaboración de los jóvenes es decisiva para cortar los contagios y por eso deben limitar los contactos y mantener la distancia social. Y a todas y a todos, queridos compatriotas, tenemos, por supuesto, un deber personal, que es seguir a rajatabla las indicaciones de los expertos. Es el resumen de esta declaración de estado de alarma a la espera de que se concrete. ¿En qué se traduce esa declaración? Hay un periodo anunciado de 15 días. Hay una serie de trámites en estos casos. Volvemos al Congreso de los Diputados. Ana Martín, ¿cuál puede ser el papel de ese Congreso que también ha reducido al trabajo telemático su actividad? Sánchez no necesita el visto bueno del Congreso para decretar el estado de alarma, lo hace automáticamente el Gobierno y dura 15 días. Pero si pasados esos 15 días fuera necesario ampliarlo, prorrogarlo, ahí sí entraría el Congreso, haría falta una autorización expresa del Congreso de los Diputados. Tendrían que votarlo todos los diputados y, bueno, no sabemos todavía cuál es la fórmula que van a utilizar, lo tendrán que estudiar, pero podría ser de forma telemática para que así los diputados no tengan que venir aquí al Congreso y puedan seguir las recomendaciones. Ahora tendrán que prepararse para este escenario aquí en el Congreso porque aunque la actividad está suspendida, esto sigue operativo para cuestiones urgentes como esta. Gracias, Ana, por explicarnos un poco más cuáles son los mecanismos que se van a seguir en esta situación. Podemos hablar en directo en el Telediario con Carlos Vidales, catedrático de Derecho Constitucional. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le damos las gracias por atendernos en este momento. La verdad es que esas palabras, estado de alarma, crean en los ciudadanos una cierta inquietud. No sé si podemos avanzar un poco más en qué se puede traducir, porque solo tenemos la referencia de la crisis de los controladores aéreos. Sí, es una referencia bastante concreta porque afectó a un ámbito muy limitado que era el de los controladores aéreos y además tuvieron que intervenir los militares, cosa que en este caso no tiene por qué ocurrir. Vamos a ver, de los 3 estados de emergencia constitucional, el de alarma es el más ligero, por decirlo así, porque el de excepción y el de sitio suponen suspensión de derechos fundamentales. En el de alarma, en teoría, no deberían verse afectados los derechos fundamentales, aunque sí pueden verse limitados, por ejemplo, el de la movilidad de los ciudadanos, ¿no? En el estado de alarma, como se ha dicho, lo declara el Gobierno a través de un decreto. El presidente lo anuncia para mañana, se supone que estarán trabajando ahora en el contenido de ese decreto con las medidas específicas. El Gobierno solo puede declararlo durante un plazo de 15 días y si necesita la prórroga, como ocurrió en el caso de la crisis de los controladores aéreos, la debe solicitar antes de que transcurran esos 15 días. Es decir, antes su compañero que estaba siguiendo la información hablaba de que a los 10 días lo habían solicitado. Es correcto, porque tienen que solicitar la prórroga un poquito antes para que el Congreso pueda autorizar la prórroga de otros 15 días o de un mes, como ocurrió, si no recuerdo mal, en el caso de los controladores aéreos. Es decir, que el Congreso debe actuar para autorizar la prórroga, pero el Gobierno incluso tiene que empezar a dar cuenta del estado de alarma desde el primer momento. Es decir, una vez que lo declara, la propia ley que regula el estado de alarma, que es una ley orgánica,
regula los 3 estados de emergencia, alarma, excepción y sitio. En esa ley explica que el Gobierno tiene que dar cuenta al Congreso y tiene que ir dando cuenta incluso de las medidas específicas que vaya tomando a lo largo de esos días. Por lo tanto, el Congreso tendrá que habilitar algún tipo de mecanismo telemático o presencial, o de alguna manera tienen que atender a esas comunicaciones del Gobierno para poder, digamos, controlar esa actuación del Gobierno desde el Parlamento. Bueno, todavía tenemos que esperar, como muy bien dice, a que se concrete, a que se traduzca esa declaración del estado de alarma. Parece, por lo que dice, que lo primero que podría afectar a todos los ciudadanos es esa falta de movilidad que ya se está produciendo en algunas zonas. Quizá esa sería una de las consecuencias más concretas que incluye esa declaración. Sí, exactamente. El decreto tiene que fijar, por un lado, el ámbito temporal, por otro lado, el ámbito territorial y, por otro lado, las medidas concretas. El ámbito territorial, a pesar de que hay algunas comunidades que tienen un desarrollo menor de los contagios, parece que va a ser todo el país. El ámbito temporal son 15 días, que es el máximo que puede haber, y luego las medidas concretas, la ley establece qué tipo de medidas pueden ser. Pueden ser limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en determinadas horas, en determinados lugares del día, o incluso todo el día puede ser, condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos, por ejemplo, que tengan que justificar las salidas de su domicilio porque tienen que ir a una consulta médica o a hacer alguna cuestión relacionada con su trabajo profesional. Pueden requisar bienes, pueden, por ejemplo, se está planteando ya en la Comunidad de Madrid, ¿no? Pueden utilizar recursos privados, o hospitales sería en este caso, para atender a la emergencia sanitaria, ¿no? Aunque no sean recursos que dependen directamente de los poderes públicos, se podría hacer. Pueden intervenir y ocupar industrias, fábricas, explotaciones, locales de alquiler. O sea, puede tomarse este tipo de decisiones. Lo importante del estado de alarma es que yo creo que garantiza que exista una coordinación absoluta, porque hasta ahora lo que estábamos viendo es que algunas comunidades autónomas, sobre todo las más afectadas, estaban tomando medidas unilateralmente y diría yo casi al límite de lo que es su ámbito competencial. Yo creo que era necesario que el Gobierno central tomase esta decisión con la legitimación que le da el Parlamento y empezase a coordinar y a liderar la respuesta, porque si no corríamos el riesgo de que cada uno fuese tomando decisiones por su lado. Yo creo que en esta semana se ha echado de menos ese liderazgo, el Gobierno ha ido como un poco quizá por detrás, y las comunidades autónomas, sobre todo las más afectadas, como la propia Comunidad de Madrid, han ido tomando decisiones, pero efectivamente han llegado yo creo que al límite de lo que podían hacer. Era necesario que el Gobierno asumiera esto, por un lado para coordinar en un solo mando, bajo una sola persona o órgano gubernamental, todas estas medidas, y por otro lado para ir anticipándose a la epidemia y no que la epidemia vaya por delante de nosotros. Carlos Vidal, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco más esta situación a la que nos enfrentamos, el estado de alarma. Gracias y buenas tardes. Decía el presidente del Gobierno en esa comparecencia también que nos esperaban semanas difíciles, incluso ha avanzado la posibilidad de que se alcanzaran los 10.000 contagiados. En este momento superamos los 4.000 y sabemos que en esos contagiados no están los reyes. Alejandro Riego, las pruebas de coronavirus han dado negativo. Sí, así es. Ha sido a las 10:23 de esta mañana cuando Zarzuela enviaba un mensaje de texto con el resultado de esos test que han realizado a don Felipe y a doña Leticia y confirmaba que han dado negativo. Una prueba que se han realizado los reyes después de conocer ayer que la ministra de Igualdad, Irene Montero, había dado positivo, ya que la reina y Montero habían compartido un acto oficial el pasado viernes en Madrid. Pues bien, ya sabemos que esas pruebas a don Felipe y doña Leticia son negativas. Eso sí, en Zarzuela en el mensaje pone que la reina, por recomendación médica, suspende todas sus actividades y que va a someterse a controles temporales de temperatura, como requiere esta situación. Informaros también de que el rey Felipe ha hablado esta mañana con el rey de Marruecos, con Mohamed VI, que ha querido comentarle personalmente que iba a decretar el cierre de fronteras con España debido al coronavirus. Y también el rey ha hablado esta mañana con los jefes de Estado de Italia, Sergio Mattarella, y de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, para intercambiar impresiones sobre la situación, sobre las medidas que se están tomando. Como acabamos de escuchar, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado a don Felipe de ese Consejo de Ministros de mañana en el que se va a decretar
el estado de alarma y también estaremos atentos pues si el rey tiene algún tipo de actividad pública a lo largo de la semana que viene. Gracias, Alejandro. Marruecos, como decías, ha cerrado las fronteras en Ceuta y en Melilla. Lo ha hecho a las 6 de esta mañana. Quiere evitar la propagación del coronavirus. También se han suspendido las conexiones aéreas y por mar con España. Las conexiones en Melilla se han confirmado los 2 primeros casos de coronavirus. Hasta ahora no había ninguno. Los 2 contagiados están aislados en el hospital comarcal y los síntomas son leves. Estamos en el aeropuerto de Rabat. Justo de aquí salió anoche el último vuelo comercial destino Madrid, poco antes de la medianoche, cuando comenzaron las cancelaciones de todos los vuelos entre Marruecos y España. Marruecos también ha suspendido los ferries que entraban por el puerto marroquí de Tangermet y ha cerrado también sus fronteras terrestres de Ceuta y Melilla. Las autoridades marroquíes acaban de anunciar que abrirán esta tarde los pasos de Ceuta y Melilla para que puedan salir los turistas españoles que han quedado aquí retenidos. Marruecos también ha suspendido sus vuelos con Francia e Italia. Por cierto, que hoy se ha sabido que hay un 7º caso de coronavirus en Marruecos. Se trata de un marroquí procedente de España. 62 países han restringido ya de una forma o de otra la llegada de pasajeros desde España. Desde la cuarentena obligatoria de China, Colombia o Perú hasta directamente la prohibición, como han hecho Estados Unidos o Venezuela. El Ministerio de Exteriores recomienda a los viajeros españoles que eviten todos los viajes al exterior que no sean urgentes, esenciales o imprescindibles. Dentro de la Unión Europea, países como Alemania, Bélgica, Italia, Dinamarca o Bulgaria pueden poner a los viajeros en cuarentena si hay sospechas de que han sido expuestos al virus o desarrollan síntomas. En Estados Unidos la cifra oficial no alcanza los 2.000 positivos, pero según los cálculos de la directora del Departamento de Salud de Ohio, como muy poco, un 1% de nuestra población es portadora del virus. En un estado con 1.700.000 habitantes deben de ser más de 100.000 personas. Entre los nuevos positivos, el de este hombre, Fabio Weingarten, jefe de prensa del presidente brasileño, que este fin de semana viajó a Miami para reunirse con el presidente Trump. En las próximas horas conoceré mis resultados, explica Bolsonaro tras una mascarilla. Jair Bolsonaro ha dado positivo en las pruebas de coronavirus, el presidente de Brasil. En Italia, la disminución de la actividad en los aeropuertos ha hecho que se reduzcan el número de terminales. Casi no se ven viajeros en los 2 aeropuertos de Roma. Ciampino cerrará totalmente mañana y en el de Fiumicino solo va a trabajar la mitad de la plantilla. Aeropuerto de Fiumicino, Roma, esta mañana, y lo primero que se ve es una larga lista de vuelos cancelados. Y este es el panorama en esta zona de check-in de la Terminal 1 del principal aeropuerto de Roma, completamente vacía. Nos dicen que hoy solo salen 100 vuelos, cuando lo normal, un día cualquiera, son 1.100 vuelos. Y al final me ponen un vuelo vía Ámsterdam, pero mi amiga se ha quedado aquí colgada y de momento no tiene solución ni nada. Sara, su compañera, no ha tenido la misma suerte. Nadie me ha dicho nada, total, que he perdido el vuelo. El problema es que muchas compañías además han cerrado su mostrador de atención al cliente y las que están abiertas no dan abasto. Y ya ayer tuvimos que cambiar el vuelo y ahora vemos que están cancelando todo. De ahí nos íbamos a Madrid y ya en Madrid hoy decretaron que está todo cerrado. Y ahora estamos buscando una alternativa para irnos a Londres, para poder de allí irnos a Málaga o a Sevilla. Ante la escasez de vuelos, el próximo martes las autoridades italianas tienen previsto cerrar esta Terminal 1 y dejar solo el 50% de la plantilla. También el aeropuerto de Ciampino se cierra a partir de mañana para concentrar la poca actividad. Es el reportaje de Belén Lorente, enviada especial a Italia. Allí está nuestro corresponsal Lorenzo Milá, que está viviendo día a día con los italianos el avance de las medidas que va decidiendo el gobierno. El país está paralizado. ¿Cuál es la sensación ahí en Roma? Pues la sensación es que esta incertidumbre que existe puede
crecer todavía más, porque existe la posibilidad de que el Gobierno acabe dando otra vuelta de tuerca a las restricciones. Lombardía, Véneto, Emilia-Romagna, Piemonte, las regiones más afectadas por esta epidemia aquí en Italia, le están pidiendo al Gobierno que cierre las cadenas de producción de las empresas que continúan abiertas, que en esas regiones en el norte de Italia son muchas. ¿Por qué? Porque no se puede garantizar la seguridad de los trabajadores. Entre otras cosas, no pueden mantener en muchos casos el metro de distancia entre uno y otro que está pidiendo el Gobierno, que pide el Comité Científico. Aquí hay también cierto malestar por lo que se interpreta como una falta de solidaridad con sus socios europeos. Hasta el presidente Mattarella, que suele ser una persona muy cauta y muy prudente, dijo ayer abiertamente que de Europa esperaban solidaridad y no obstáculos. Esa solidaridad Italia de momento solo la ha recibido de China, en forma de un avión con 30 toneladas de material y 9 médicos que han llegado esta mañana aquí a Roma para echar una mano en la lucha de Italia contra el coronavirus. Gracias, Lorenzo Milá, por transmitirnos cuál es la situación en Roma. Miramos muy de cerca lo que está pasando en Italia por si pudiéramos vivir una situación parecida. Veremos en qué se concreta esa declaración del estado de alarma. Nos vamos a ver la reacción en los mercados. Después de la mayor caída de su historia, se produjo ayer. Hoy el IBEX 35 ha dado un giro, han vuelto las ganancias, aunque nos decías, Estela García, que las subidas se van moderando. Sí, el IBEX 35 está subiendo en estos momentos cerca de un 4%, pero es que hay que tener en cuenta que ha llegado a subir hoy un 10%. Ya decimos que la situación en los mercados es muy frágil. Y hay que recordar que ayer el principal selectivo español registró su peor caída de la historia. Así que por eso hoy la CNMV ha decidido tomar cartas en el asunto y ha prohibido la venta de acciones en corto. Esto le ha permitido al IBEX 35 coger hoy aire y también con medidas similares las bolsas europeas están cotizando con rebote en positivo, incluida Wall Street. Estela, ese desplome de ayer y en previsión de que puedan repetirse las caídas, las distintas autoridades monetarias han tomado algunas medidas para evitar que la situación empeore. Sí, los bancos centrales han sacado ya la artillería pesada tras esa decepción de los mercados con las medidas del Banco Central Europeo. Y, por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos está ya haciendo compra directa de activos en los mercados, metiendo dinero en el mercado de Estados Unidos por valor de más de $1,5 billón de dólares. También el Banco Central de Japón está haciendo algo similar. El Banco de Noruega hoy ha bajado tipos de interés por sorpresa medio punto. Y a todo esto hay que sumarle que Alemania anuncia ayudas por valor de $500 millón para paralizar esta crisis en los mercados sin precedentes. La bolsa es una montaña rusa. Hoy se disparan las ganancias después de una jornada negra en las principales plazas europeas. Mientras unos inversores entran en pánico, otros se frotan las manos apostando. Para frenar esos movimientos especulativos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores prohibía para hoy las ventas a corto. A las ventas que se producen de la gente que tiene los títulos y las vende porque quiere reducir su riesgo, se suma la de las personas especuladoras que además quieren obtener beneficio de esas caídas. Con lo cual, la limitación de las ventas en corto lo que hace es limitar el número de vendedores en el mercado. Medidas de contención que también están tomando en otros países, como Corea, que ha prohibido las ventas a corto durante 6 meses. Pero la herida en los mercados va a tardar en cicatrizar. El IBEX ha perdido 1/3 de su valor en poco más de 3 semanas y, según los analistas, no ha tocado fondo. El miedo va a seguir presente entre los inversores a nivel global. El miedo a la enfermedad es lo más preocupante en este momento y, lógicamente, el miedo a una mayor desaceleración de la economía mundial. El temor de los mercados, dicen los expertos, es que esta crisis sanitaria derive en una recesión profunda y en una crisis del crédito. La incertidumbre que genera sobre los resultados de las compañías, si van a seguir pudiendo hacer frente a los pagos que tienen, porque estás limitando los ingresos, pero no los costes de las compañías. Por eso, dicen, son fundamentales las medidas que adopten los gobiernos y los bancos centrales para garantizar la liquidez, especialmente en Europa y América, donde se sigue expandiendo la enfermedad. La recesión solo será grave, dicen, si se prolonga en el tiempo. La Unión Europea quiere dar una respuesta coordinada y unida a esta crisis del coronavirus. La presidenta de la Comisión ha anunciado esta mañana una serie de medidas. José Ramón Patterson, estamos en directo en Bruselas, para paliar en lo posible las pérdidas económicas. Sí, Ursula von der Leyen ha prometido la máxima flexibilidad
en la aplicación de las normas europeas sobre presupuestos y ayudas públicas para que los Estados utilicen los recursos que consideren necesarios para atajar las consecuencias de la pandemia. Por una parte, esto implica que se va a relajar la exigencia de mantener el déficit por debajo del 3% del PIB, el Producto Interior Bruto, y por otra, que se va a suavizar la prohibición de otorgar a empresas ayudas que puedan distorsionar la competencia. La Comisión, que por cierto prevé para este año una importante contracción del crecimiento e incluso una recesión, la Comisión, decía, ha anunciado también una inversión de 37.000 millones de euros para sanidad, empleo y las pymes de los sectores más afectados. This is an important economic package. But we have to acknowledge that the situation is evolving very fast. We stand ready to do more as the situation evolves. We will do whatever is necessary to support the Europeans and the European economy. La hostelería y el turismo están entre esos sectores más afectados por las restricciones. También se han producido ya algunos despidos temporales en las empresas que dan servicio a los colegios, que están cerrados. Rutas escolares o actividades extraescolares suspendidas. Eso hace que muchos empleados se queden estos días en el paro. Manuel tiene una empresa que ofrece actividades extraescolares como karate o baile en 15 colegios públicos de Madrid. Con el cierre de los centros educativos no puede seguir realizando su actividad y ha mandado al paro a 90 personas, en principio, durante los próximos 15 días. Un ERTE a toda la plantilla, un ERTE por causa mayor, pues que suspende también la relación contractual de los trabajadores con Actitud, mientras dure también la suspensión. ¿Cómo es la etapa más pequeña? Estos trabajadores de la Escuela Infantil Las Leandras en Madrid, pública con gestión privada, temen que les pase lo mismo. No entienden que los profesores de colegios e institutos puedan seguir trabajando y a ellos les manden a casa. ¿Dónde está la distinción? Nuestra labor no es solamente asistencial, hay un gran trabajo detrás de reflexión, de preparación de espacios, de creación de material. ¿Qué está pasando? Se quiere ahorrar a costa de la crisis sanitaria y dejando en un ERTE a muchísimos empleados y empleadas. Esto afecta a trabajadores de la limpieza, de las cocinas y también de los transportes escolares. Piden medidas específicas para este sector tan afectado, dicen, como el turismo. Esta temporada ya está perdida, el curso escolar 19-20. Las pérdidas en mi empresa pueden rondar por encima del 1 millón de euros. Las pequeñas y medianas empresas han pedido al Gobierno que se haga cargo pronto de los sueldos de los trabajadores afectados. Simplemente la empresa no puede con los sueldos de los trabajadores y pide que de forma temporal esos sueldos pasen al sistema. Será la manera, dicen, para evitar cierres y despidos masivos. Recordamos la noticia del día que hemos contado en directo en este telediario. El Gobierno ha declarado el estado de alarma. Mañana hay un Consejo de Ministros extraordinario para hacerlo oficialmente. Pedro Sánchez ya se lo ha comunicado al Rey. Ha hablado también con la oposición y hemos escuchado al líder del PP decir que aprueba esa medida, que tendrá una vigencia de 15 días. Y la patronal textil, Acotex, pide que se ordene el cierre de tiendas en la Comunidad de Madrid porque dice que las ventas son prácticamente nulas. El grupo Inditex ha decidido ya no abrir sus tiendas desde mañana en la Comunidad de Madrid, La Rioja, en Vitoria y en Miranda de Ebro. En el resto de España tendrán un horario reducido, salvo en Igualada, en Barcelona, donde las tiendas ya están hoy cerradas. Otros grupos, como Cortefiel, anuncian medidas similares en ese sentido. Y el presidente de la Audiencia Nacional ha ordenado suspender todos los juicios y todas las diligencias previstas en los próximos 15 días, excepto las más urgentes e inaplazables. Precisamente esta mañana, en la reanudación del juicio contra Usbank y Manos Limpias, ha ocurrido esto durante la intervención de una de las defensas. El señor Soler tiene a su pareja en la cama con coronavirus. Se ha estado en contacto con otras personas familiares que tienen coronavirus diagnosticado. Está aquí porque tenemos obligación de estar. Yo llamé ayer a la sala simplemente para poner de manifiesto esta circunstancia. Pero le dijo que no viniera, ¿no?
Finalmente, la juez del caso, Ángela Murillo, ha suspendido el juicio. Las 4 asociaciones de jueces y 2 de fiscales habían pedido la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial, de Carlos Lesmes, si no tomaba medidas concretas y globales para garantizar la seguridad, la salud de los usuarios y los profesionales de todos los juzgados del país. Poco después, el Poder Judicial ha decidido suspender todos los procesos en la Comunidad de Madrid, en el País Vasco y también los previstos en Haro, en La Rioja e Igualada, en Barcelona. Y hay una situación peculiar en Cádiz. Estamos pendientes de lo que pasa con un crucero que llegó ayer, llegó al puerto de esa ciudad, iba a ser remodelado. En el crucero hay confinados 3.000 trabajadores porque se sospecha que hay un caso de coronavirus. Miguel Albandoz. Sí, pero tenemos una noticia de última hora porque nos acaban de comunicar desde la subdelegación del Gobierno en Cádiz que las pruebas realizadas a esa persona que había manifestado síntomas sospechosos a bordo del crucero Carnival Victory han dado negativos. Se descarta pues el coronavirus en este crucero que ha venido al astillero de Puerto Real de Navantia para realizar una profunda reforma en el buque a lo largo de algo más de un mes. Gracias, Miguel, por darnos además una buena noticia. Finalmente ese caso sospechoso se ha descartado. Hace unos días escuchábamos aquí en Televisión Española el testimonio de Almudena, una joven de Tenerife contagiada con coronavirus que estaba aislada en Barcelona. Ya ha recibido el alta y fuera del hospital recuerda cómo ha vivido ese aislamiento, esa cuarentena. Me encuentro muy bien. Ahora estoy muy contenta porque estoy aquí fuera y no me lo creo. Tras 15 días en cuarentena en el hospital, Almudena sale por primera vez a la calle. Tan solo 2 horas después de recibir el alta nos encontramos con ella. Desprende alegría. Dice que lo más duro ha sido estar sin su familia. Mi mamá, mi madre, mi padre, mis hermanas, mis amigos. Me imagino preocupados por mí porque evidentemente una persona que está aislada sufre mucho, ¿no? Porque está sola. El único contacto con el personal médico, rutina y protocolo estricto. Venían las enfermeras a sacarme sangre, a tomarme la temperatura, a darme la comida. Venía el médico una vez al día a darme los datos y a darme los resultados de las analíticas que me hacían. Y ya está, eso era mi vida en el hospital. Desde que vino de Italia, todos los resultados daban positivo en coronavirus, hasta ayer. Sí, me emocioné. Ha entrado la médico sin nada y me ha dicho... ¡Ah! Y me ha dado un abrazo la médico. Y yo, sí. Creo que, si no recuerdo mal el dato, que son 189 las personas que ya han recibido el alta después de pasar el coronavirus. El presidente de la Conferencia Episcopal Española ha recomendado a los fieles seguir las misas por televisión o a través de la radio. Juan José Omella pide que se evite acudir a las iglesias para que no haya más contagios por coronavirus. Recordamos que la 2 de Televisión Española va a seguir emitiendo la misa en el programa El Día del Señor los domingos, pero va a reducir la presencia de fieles. Ha tenido que ser urgentemente. La pandemia del coronavirus está provocando una cascada de cancelaciones, cierre de monumentos en todo el país, edificios artísticos con millones de visitantes cada año, como la Alhambra de Granada, que ya no se van a poder visitar de momento. Cecilio Aranda. Caras de sorpresa entre los visitantes y turistas que a lo largo de esta mañana han subido hasta la Alhambra y se han encontrado con las puertas cerradas. La imagen era de tristeza y de enfado en algunos casos, ya que habían venido de lugares tan lejanos como Rusia o Argentina. Se les ha facilitado información para que puedan recuperar su dinero. El patronato de la Alhambra ha bloqueado en su página web la venta durante todo el mes de marzo. Son unas 8.000 visitas diarias las que van a dejar de realizarse a este monumento. La Catedral de Santiago ha cerrado desde este mediodía sus puertas a las visitas por el coronavirus. Es una decisión que se adopta hasta nuevo aviso, después de que la semana pasada ya se decidiera suprimir el tradicional rito del abrazo al apóstol. En el interior continúan, eso sí, con normalidad las obras de restauración, con la mirada puesta en el Año Santo 2021. Aquí en el Museo Guggenheim la afluencia de público ha sido muy pequeña a lo largo de la mañana y, por ejemplo, ha suspendido la sesión de esta noche, Art After Dark, que suele congregar a un público muy numeroso. Esta situación se mantiene de momento, nos dicen desde los museos,
que no descartan tener que cerrar. De cualquier forma, lo que se hace muy raro es ver al Pupi tan solitario, sin nadie haciéndole fotos. Barcelona también cierra al público algunos de sus monumentos más emblemáticos. Es el caso de la Sagrada Familia, que desde hoy no admite visitas como medida preventiva por el coronavirus. Además, la constructora también ha ordenado que se paralicen las obras. Eso sí, las misas en la basílica continuarán celebrándose, aunque se adaptará el espacio para aplicar las medidas preventivas necesarias. La reapertura, de momento, no tiene fecha. Toda esta situación también tiene consecuencias en el mundo de los libros. De momento, ferias como la de Madrid se trasladan a otoño, también festivales literarios. Los editores piden medidas fiscales y los libreros buscan soluciones para no perder lectores. En las librerías, a diferencia de algunos supermercados, las estanterías siguen repletas, pero va menos gente. Por eso los libreros, que también han cancelado actividades, buscan soluciones imaginativas. Por ejemplo, presentaciones de libros virtuales y sin público. Afortunadamente tenemos las redes, afortunadamente tenemos la web. Vamos a hacer streamings con autores, vamos a hacer recomendaciones nuestras directas. Las librerías tienen que mantener el tipo en un año en que las ferias se trasladan de fecha. El día de San Jordi se decidirá la semana que viene. La de la Feria del Libro de Madrid está ya decidida. Del 2 al 18 de octubre. Hay un desplazamiento de esos ingresos que se iban a producir entre mayo y junio a octubre. Con la suspensión también de grandes ferias internacionales, a los grupos editoriales les preocupa volver a la situación de la crisis del 2008. El sector editorial perdió en torno a 400 millones de euros que justo ahora se estaban recuperando, muchos de los cuales se han recuperado. Que dure lo que dure, haya mecanismos para mantener la actividad. El coronavirus obligará también a replantear el número de libros que se publican. Canceladas ya presentaciones de novedades como el Premio Alfaguara o firmas de libros. En Madrid habrá que esperar para ver a Margaret Atwood o la Premio Nobel en Capítulo 1, un festival que empezaba este año. Trasladarlo a otoño. Estamos viendo la fecha en la que cuadre para los autores. Quizás lo más positivo en este tiempo raro es que siempre nos quedarán los libros. El coronavirus no solo estaba de puertas para afuera, en 2 de los teatros de los 41 de Broadway se habían detectado al menos ya 2 positivos. Si eso no era suficiente para decretar el cerrojazo, ya lo han hecho por ellos las autoridades de Nueva York, prohibiendo eventos con más de 500 personas. El show, ya saben, acostumbrado a continuar, ni siquiera se vino abajo el 11 de septiembre. Aquel parón solo duró unos días, nos recuerdan. Este se prolonga durante un mes. Detrás de sus giras está Live Nation, un gigante mundial en la organización de conciertos. Este mes cancela todo, abril aún está en el aire. Como tampoco hay fechas cerradas para los estrenos pospuestos. Fast and Furious deja su nueva entrega para el próximo año y Disney, que hasta ayer mismo estaba de premier, aun con cautelas, guarda en el cajón su gran apuesta, Mulan. El Festival de Cine de Tribeca se aplaza y Cannes, por ahora, no cambia de opinión. A 2 meses de la apertura, su intención, seguir adelante, aunque ahora cuesta imaginar una concentración semejante. Nosotros vamos con nuestros socios japoneses a organizar los Juegos este verano en Tokio, los mejores Juegos que podamos organizar, que van a ser probablemente de los mejores de la historia. ¿Qué tal? Buenas tardes, ya lo han oído, empezamos los deportes hablando de los Juegos Olímpicos de Tokio porque el comité organizador no se plantea ni aplazarlos ni suspenderlos. Televisión Española ha estado hablando con Juan Antonio Samaranch, vicepresidente primero del Comité Olímpico Internacional, que nos ha asegurado que la intención es que los Juegos se celebren en las fechas previstas. Juan Antonio Samaranch nos recibe en su despacho lleno de optimismo. Su mensaje es así de categórico. La decisión de que se disputen los Juegos no es nuestra. Nosotros vamos a hacer los Juegos Olímpicos sí o sí. Contrasta con la cascada de cancelaciones en el mundo del deporte, pero él recuerda que el olimpismo es mucho más que una competición y que hay que defender sus valores contra viento y marea. Yo recuerdo muchos momentos más delicados que este, sin ninguna duda. Para empezar, el atentado terrorista en la Villa Olímpica de Múnich, con un atentado contra todos los valores que significa el olimpismo, y no se suspendieron los Juegos.
Pero ahora se trata de una emergencia sanitaria. Hoy, tan solo un día después de que la antorcha olímpica comenzara su viaje a Tokio, se ha suspendido el relevo por la aglomeración de público. El Comité Olímpico Internacional sabe también que no tiene la última palabra. La única eventualidad posible de que eso no fuera el caso es que las autoridades pertinentes, internacionales y locales, nos dijeran en ese momento que esto no es seguro. La última voz al respecto ha sido la del presidente Trump. Propone aplazarlos un año, pero de inmediato ha zanjado el debate el gobierno japonés, que insiste en que la cancelación es inconcebible. Samaranch manda este mensaje a los atletas españoles. Que entrenen, que no se lo pierdan, que entrenen, que van a estar en Tokio y que queremos que saquen las 20 medallas que nos ha dicho Alejandro Blanco y que queremos estar ahí. La UEFA aplaza todos los partidos de vuelta de los octavos de final de la próxima semana, tanto de la Liga Europa como de la Champions. Esto afecta al Barça-Nápoles y también al Bayern-Chelsea de la Champions, porque previamente ya se habían aplazado los partidos de la Juventus y del Real Madrid porque los dos equipos están en cuarentena. Antes de terminar este telediario excepcional y que hemos dedicado casi por completo a la crisis del coronavirus, vamos a centrarnos de nuevo en Madrid, la comunidad con más contagiados. Todavía no ha terminado esa reunión extraordinaria del Gobierno de la Comunidad de Madrid, de la que se espera que salga, donde se espera que se aprueben, Javier García Martín, nuevas medidas. Sí, como decís, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha vuelto a reunir hoy de forma extraordinaria. Desde las 12 de la mañana, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta, ha convocado a todos sus consejeros en la Real Casa de Correos, que es la sede de la presidencia. No es una cobertura con prensa, así que se espera que sea el propio Gobierno regional quien informe de los acuerdos adoptados. Hasta ahora, las medidas que ya se están tomando en Madrid las hemos ido contando. Por ejemplo, a partir de mañana el cierre de bares y restaurantes, aunque, como hemos visto, algunos propietarios ya lo han empezado a hacer por su propia cuenta. También hay hoteles que se están ofreciendo para funcionar como hospitales de emergencia, como parte del plan de choque que se presentó ayer con 200 medidas para reforzar la lucha contra el coronavirus. Gracias, Javier. También hemos contado que a partir de mañana se cierran todos los bares y restaurantes, los locales de ocio. Y antes de terminar, recuperamos el momento en el que el presidente del Gobierno ha anunciado la declaración del estado de alarma en España y que les hemos contado en este telediario en directo. Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Mañana se concretará en qué se traduce ese estado de alarma. Recordamos los últimos datos: 4.209 contagios en España, 120 fallecidos. El presidente del Gobierno decía que venían semanas difíciles y no descartaba llegar a los 10.000. Nos despedimos, pero seguimos trabajando para mantenerles informados en el canal 24 Horas y también aquí en La 1, en la segunda edición del telediario. Gracias y hasta mañana.